que no es sentarnos a escuchar, es que nosotros podamos también participar de la actividad desde allí donde usted se encuentra. Y pues a la hora de el estudio de la palabra de Dios, mantenga siempre allí donde tomar apunte, incluso donde anotar inquietudes, preguntas, dudas que le vayan saliendo a la hora de ir escuchando, pueda usted ir anotando allí, pueda ir tenerla presente para hacer la pregunta o para usted mismo indagar en las escrituras, escudriñar, buscar qué más dice la palabra de Dios acerca de eso. No se quede simplemente con lo que escucha, porque entienda que en una hora es imposible cubrir todo un tema de forma bien completa, sino que nosotros procuramos pues hacer un esfuerzo por de forma sencilla explicarlo, porque entendemos que al estar pues por este medio es un poquito más complicado mantener la concentración después de tanto tiempo conectado. Pero bueno, Dios nos ayude cada día más y más a mejorar. Estamos buscando la forma de ir introduciendo cambios en el método de manera que podamos ir mejorando cada día más y más. Gracias a Dios, pues por la fidelidad de cada uno de ustedes de permanecer allí cada domingo junto con nosotros. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 10. Voy a dar lectura a ese solo versículo y a partir de ese versículo vamos a estudiar la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, perdón, capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Dice, porque si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vuelvo y leo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pues les comenté la enseñanza anterior de que íbamos a conversar hoy, si Dios nos los permitía, íbamos a conversar de cómo se da la salvación, qué ocurrió, qué aconteció para que nosotros pudiésemos ser salvos, cómo se da la salvación. Y saber cómo se obtiene la salvación para algunas personas se hace un poco difícil porque no han entendido de qué se están salvando o de qué debe ser salvo, de qué se va a salvar. Y si nosotros logramos entender de qué nos vamos a salvar, entonces será más fácil entender cómo es que obtenemos esa salvación y qué es lo que nosotros debemos hacer para ser salvos. ¿Ok? Eh, Piense por un momento de qué usted se va a salvar. ¿De qué le están ofreciendo salvación? Le estamos ofreciendo algo para que usted se salve de qué. ¿De qué se va a salvar? Porque eh, no se trata de que nosotros nos inventemos algo de lo que debamos salvarnos, sino lo que dice la palabra de Dios de qué vamos a ser salvos. La Biblia habla de que la paga del pecado trajo como consecuencia, o el pecado en el ser humano, perdón, trajo como consecuencia una condición en el ser humano. El pecado mete al ser humano
en una condición, muerto en delitos y pecados, muerto en delitos, muerto en delitos y pecados. Entonces, al estar en esa condición, nosotros tenemos que entender que vamos a ser salvos de la paga de esa condición de estar muertos en delitos y pecados. Vamos a ser salvos de la muerte segunda, no de la muerte primera. La muerte primera es necesario que todos los hombres mueran una vez y después de eso se presente el juicio. ¿Ok? No es que ahora porque estoy en el Evangelio, pues entonces yo no voy a morir. Algunos incluso piensan que no van a morir. Algunos piensan que todas las personas que mueren, entonces tenemos que ponernos a ayunar, a orar para que resucite inmediatamente, o todo el que se enferma de muerte, hay que orar para que esa muerte se vaya porque esa persona no va a morir. No, es que eso no es lo que está prometiendo la Escritura, ni es de lo que nos vamos a salvar. La promesa es salvarnos de la segunda muerte o de la muerte segunda, de la muerte eterna. Esa es la promesa que nosotros estamos confiando, que se va a cumplir la palabra de Dios cuando dice que envió a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Por eso la recompensa que está ofreciendo es vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él vino para que nosotros podamos tener vida eterna. Y este también dijo el Señor Jesucristo que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Cuando va usted a libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. El Señor Jesucristo dijo allí que el que oye mi palabra, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Allí hay unas condiciones, ahí hay unas situaciones que debemos analizar muy bien, cada uno en particular, para su vida. Dice, repito, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, para poder recibir este beneficio, nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios, convertirnos de las tinieblas a la luz admirable, como dice el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Y para reconciliarnos con Dios, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, de todas aquellas cosas que causan la ira de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Bueno, cuando nuestros pecados entonces son perdonados, ya no hay condenación, ya no hay condenación por el pecado,
ya no merecemos la muerte y somos salvos de la ira de Dios. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ok? Bien. A pesar de que esto parece tan sencillo, hay algo que nosotros debemos entender y es la forma como se ha hecho esta reconciliación del hombre con Dios. ¿Cómo se hace para no tomarle a los hombres en cuenta sus pecados? ¿Qué tuvo que acontecer? ¿Qué ocurrió para que Dios no le tomara a los hombres en cuenta su pecado? Para que cuando usted se arrepintió de sus pecados, de todas las cosas que hizo, entonces Dios tomara la decisión de perdonarle esas cosas que había hecho y lo colocara como un carro 0 kilómetros, ¿no? Como si usted no hubiese hecho absolutamente nada. Y hay gente que le incomoda esto, ¿no? Porque especialmente los que no quieren enderezar sus vidas, no quieren enderezar sus caminos. Ah, sí, esas iglesias están llenas de gente maluca, de gente que era pecadora, que hacía, sí, cierto, pero póngalo en pasado, eran pecadores, eran malos, hacían cosas indebidas en el pasado, pero Dios, que es rico en misericordia, nos ha perdonado de esos pecados, nos ha limpiado de los pecados. Y eso es lo grande de Dios, que tuvo misericordia de cada uno de nosotros, aunque no lo merecíamos. Aunque no lo merecíamos, Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y allí en ese texto está contenido los elementos que se necesitan para la salvación. Voy a volver a leerlo para que usted lo pueda detallar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, no fue que primero nos reconciliamos y primero nos arrepentimos, no, nosotros aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí aparece la muerte de Cristo. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, ¿dónde estamos justificados? En su sangre. Preste atención a esto porque la justificación de cada uno de nosotros fue por la sangre de Jesucristo, porque Jesucristo murió y derramó su sangre allí, entonces en la cruz del Calvario. Entonces nosotros somos justificados en su sangre por ese sacrificio, como vamos a ver más adelante. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cómo fue usted reconciliado con Dios? Por la muerte de Jesucristo, por la muerte de su Hijo.
mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos. ¿Cómo seremos salvos? Seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Entonces, no se ponga a buscarle más vuelta. Allí está escrito cómo es que se da la salvación del ser humano. El apóstol Pablo habla de que alguien murió, de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre y que esa muerte nos trae entonces un beneficio a cada uno de nosotros. Para entender aún más, voy a ir al pasado. La Biblia dice que desde que encontramos el ser humano viviendo aquí en el ser humano, la tierra, perdón, usted va a encontrar allí personas ofreciendo sacrificios en un altar a Dios. Desde el Génesis, usted abre el libro de Génesis y usted empieza a conseguir allí gente ofreciendo sacrificios a Dios en un altar, ofrecían un animal y un cordero que por ser sacrificado ese cordero y derramada la sangre de ese cordero sobre ese altar, el hombre se reconciliaba con Dios. El hombre alcanzaba la justificación. Mire, esto no fue un invento del hombre. No fue que al hombre de pronto se le ocurrió qué puedo hacer para apaciguar la ira de Dios. Eh, este, eh, yo he cometido pecado y qué me invento para que Dios no esté bravo conmigo. No, no fue que el hombre se le ocurrió algo. El que estableció los sacrificios para justificación del ser humano fue Dios. Dios ordenó que se hiciesen sacrificios de animales con derramamiento de sangre para que el hombre fuese justificado. Y aunque fue Dios que estableció estos sacrificios, eh, cuando Dios los estableció de forma temporal, porque estos sacrificios eran sombra, eran prototipos de lo que Dios se había propuesto hacer desde el principio del mundo, eh, para hacer venir a un cordero perfecto que fuese sacrificado por los pecados de toda la humanidad. Y ojo, porque acabo de decir que eran sombra, aunque eran sombra de lo que iba a acontecer, estos sacrificios eran válidos para que la persona pudiese alcanzar la justificación delante de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, nos recuerda que Dios había inmolado ese cordero antes, desde el principio del mundo, antes que el ser humano pecara. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero, que fue inmolado, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Mire, no había aún los seres humanos cometido pecado y ya Dios tenía planificado lo que iba a hacer. Y es que a Dios no le toma por sorpresa nada de lo que haga el ser humano le va a caer de sorpresa, ¿no? Este, Antes que el hombre pecara, ya Dios había planeado cómo iba a salvar de la muerte al ser humano, de la muerte a causa del pecado. Dios estableció que mediante el derramamiento de sangre de un cordero, el hombre se justificaría para con Dios. Te consigue en la Biblia el sacrificio que ofreció Abel. Yo creo que esa porción la han leído todos. Sacrificio que ofreció Abel y que ese sacrificio fue aceptado delante de Dios, de manera que Dios lo declaró justo por el sacrificio que presentó Abel. Dios lo declaró justo. Cuando usted va al libro de Romanos, perdón, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4, en Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice, por la fe Abel
ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, usted consigue allí que Abel ofreció un sacrificio a Dios y Dios lo justificó por ese sacrificio que Abel hizo. Alcanzó testimonio de que era justo. ¿Cómo alcanzó testimonio de que era justo? Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. De manera que al ponerlo en plural, tampoco podemos nosotros dejar de ver, o digámoslo en positivo, nosotros debemos mirar allí que al estar en plural era porque era algo que hacían frecuentemente o temporalmente estas personas, dando Dios testimonio de sus ofrendas, de sus ofrendas. Bueno, hay varias cosas que me gustaría brevemente comentarle de ese episodio donde de los ofrendas que presentó Caín y de la ofrenda que presentó Abel. Y es que tanto Abel como Caín sabían que debían ofrecer sacrificio a Dios para justificación, para que sus pecados le fuesen perdonados. Por lo tanto, no fue que solamente los buenos, en este caso Abel, sabía lo que debía hacer, y los malos, en este caso Caín, él no sabía lo que debía presentar en ofrenda a Dios. No, no. Ambos sabían lo que debían presentarle en ofrenda a Dios para hacer justificación, porque Dios estableció que la sangre de estos animales que eran sacrificados y luego presentados en el altar, esa sangre fuese dada para remisión de los pecados. En el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 1, libro de Levítico, capítulo 17, versículo 1, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y esta palabra la dijo el mismo Dios. Dice, porque la vida de la sangre, perdón, de la carne, en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y entienda, por favor, no es que solamente el cordero moría y ya, sino que la sangre y el cuerpo de ese cordero se presentaban como ofrenda ante Dios. Y Dios aceptaba esa ofrenda y justificaba a aquel por quien esa ofrenda había sido presentada. En consecuencia, pues los pecados que hubiese cometido esa persona le eran perdonados por ese sacrificio que estaba presentando allí en el altar. La razón y que inquieta a mucha gente, ¿no? Que ¿por qué aceptó la ofrenda de Caín y no aceptó la ofrenda de Abel? Tenía que aceptar también la de Caín porque Caín le trajo lo mejor de la cosecha que él había hecho. Bueno, la razón por la que Dios no aceptó la ofrenda de Caín fue porque no hubo derramamiento de sangre en la ofrenda de Caín. La ofrenda de Caín consistía en legumbres, en verduras, productos de la cosecha de la tierra. Nada de eso tenía sangre para que fuese derramada en expiación por los pecados de Caín. ¿Qué sangre tiene una yuca? ¿Qué sangre tiene una papa? ¿Qué sangre tiene un, ¿cómo se llama? Una mazorca. ¿Qué sangre tiene? Eso no tiene sangre. Y dice claramente que Dios
dio la sangre la sangre del cuerpo, donde está la vida del cuerpo, para hacer expiación por los pecados, de manera que los pecados de Caín no podían ser expiados por la ofrenda de verduras y legumbres que él presentó delante de Dios. Mire, pudo Caín haber estado lleno, repleto de buenas intenciones, pero no basta con la buena intención. No es lo que tú quieras presentarle a Dios para poder ser salvo de la paga del pecado. Para nosotros poder ser justificados del pecado, solo hay una forma, y es la que Dios ha establecido como válida ante Él. Así como Caín, pues hay muchas personas hoy en día queriendo establecer la forma como ellos van a ser salvos, queriéndole decir a Dios cómo es que ellos van a ser salvos. Y entonces nada de lo que presentan a Dios en sacrificio es lo que Dios ha establecido. Ellos piensan que porque pasen 4 horas arrodillados, caminando, chorreando la sangre allí de sus rodillas, porque hacen procesiones, ellos piensan que porque hacen un ayuno de 50, de 60 días, nada de eso justifica al ser humano de los pecados. Solo hay una forma para justificar al ser humano de los pecados. Todo aquel que presente ante Dios una forma diferente para ser salvo, la respuesta sigue siendo la misma que Dios le dio a Caín en Génesis capítulo 4, versículo 7. Génesis 4, 7 dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, en la primera parte está la respuesta. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, si usted hace lo que es correcto, si tú actualmente, ¿verdad? Recibes como válido lo que Dios estableció, el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para tu salvación, entonces tú serás perdonado. Pero si no haces lo que es correcto, sino que quieres establecer tu propia manera, la Biblia dice, el pecado está a la puerta. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de ser perdonado de los pecados. No hay otra forma. Tus pecados no han sido perdonados porque no has hecho lo que Dios ha mandado hacer. Además de que, bueno, has agregado uno más, has agregado desobediencia a Dios, porque todo aquel que no hace lo que Dios ha mandado es un desobediente. Dios le había mandado hacer a estas personas estos sacrificios por expiación por el pecado, y esto había acontecido antes de la ley de Moisés, porque cuando Caín y Abel, ni idea de que Moisés iba a existir, ¿ve? Y ya Caín y Abel estaban ofreciendo sacrificio. Eh, Cuando Dios le pidió a Abraham, ese es otro episodio que me gustaría ver, cuando Dios le pidió a Abraham que ofreciese a su hijo en sacrificio sobre un altar, que fuese a la cima del monte y allí ofreciera a su hijo en un holocausto, podemos ver que Abraham estaba haciendo esto con un conocimiento tremendo de lo que Dios le estaba pidiendo. Y cuando van por el camino, su hijo Isaac, que sabía ya a esa edad, él sabía en qué consistía un sacrificio. Y hago aquí la cuña porque muchas veces nuestros hijos están dentro de la iglesia y no saben qué es lo que se hace en la iglesia
su conducta, su comportamiento irreverente en la iglesia, es porque ni usted ni nadie le ha enseñado el comportamiento dentro de la iglesia. Este muchacho, Isaac, sabía en qué consistía un holocausto. Y en Génesis capítulo 22, versículos 6 al 8, Génesis 22, del 6 al 8, usted va a encontrar allí que van caminando rumbo al lugar donde van a hacer el holocausto. Y dice, y tomó Abraham la leña del holocausto, tomó la leña y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Un muchacho. Y sabía que se necesitaba fuego, se necesitaba la leña y se necesitaba un cordero para ser sacrificado allí en el altar. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué tremenda respuesta la de este hombre cuando la inquietud de su hijo, pues de saber dónde estaba el cordero, le llevó a hablar algo que Dios iba a hacer en el futuro. Nunca le pasó por la mente a Isaac de que él era el cordero a quien llevaban a sacrificar. Nunca. Y tampoco encuentra usted que Abraham le contestó, tú eres el cordero para el sacrificio. A ti es que te voy a sacrificar. No, 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 no. La respuesta de Abraham fue que Dios se iba a proveer, Dios iba a hacer lo que ya tenía determinado hacer desde el principio de eh, del mundo. Y que esto que iba a acontecer iba a beneficiar a toda la humanidad. La respuesta fue, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Y estas cosas pues nos deben llamar la atención porque los antiguos tenían puesta su fe en que Dios iba a traer en el futuro, iba a llegar el momento donde Dios iba a proveer un cordero que haría la redención por los pecados de la humanidad. Y es la razón por la que nosotros tenemos que entender que la muerte del Señor Jesucristo no se trata de una simple muerte en la cruz. Murió y resucitó y ya. No es una simple muerte. Cada sacrificio que los antiguos realizaban era la sombra de lo que Dios les había hecho saber que por qué ellos estaban haciendo esos sacrificios. Llegaría un día donde Dios se proveería de un cordero que sería la ofrenda por el pecado de toda la raza humana. Cuando Dios les reveló esto a estas personas, al menos de Abraham dice que fue motivo de gozo, de saber de que Dios se iba a proveer de un cordero. La muerte en la cruz del Calvario no es un evento aislado que se puede tomar a la ligera. La Biblia dice que fue un evento planificado. Era necesario que sucediera para que el plan de Dios se cumpliera. Fue Dios que fomentó y permitió que el Señor Jesucristo fuese crucificado. Por eso el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Esas personas que estaban allí llevándolo y crucificándolo, clavándolo en la cruz. Y dice, ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen. ¿Ve? Jesucristo sí sabía lo que estaba aconteciendo, porque incluso él había dicho, para esto he llegado a esta hora. Él sabía que iba a morir por los pecados de la humanidad. Pero los judíos y los romanos
no sabían que ellos estaban llevando a cabo el plan de Dios para redimir a la humanidad de sus pecados. Libro de Juan capítulo 12, versículo 27. San Juan capítulo 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, no, eso no fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Él dijo, mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía que iba a morir por los pecados de la humanidad. Tan necesaria era la muerte del Señor Jesucristo y al mismo tiempo tan metida o inmersa en la voluntad de Dios que cuando el Señor Jesucristo oró en Getsemaní, dice la Biblia que sus palabras fueron, no sea como yo quiero, sino como tú. Eso está en el libro de Mateo capítulo 26, versículos 38 y 39. Mateo 26, 38 y 39. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque era Dios quien quería o quien quiso que Jesucristo muriese en la cruz del Calvario para que pudiese hacer la redención de la humanidad. Y esa era la voluntad entonces de Dios, que así aconteciera. Y el Señor Jesucristo también sabía que su vida iba a ser dada para rescatar a muchas personas. El libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y dice, para dar su vida en rescate por muchos. Ya él lo sabía, que su vida iba a ser dada para el rescate de muchas personas. En ningún momento en la escritura se oculta este hecho de que Jesucristo es el Cordero de Dios. Un versículo de ellos está en Juan capítulo 1, versículo 36, este, que tiene relación con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo que venía a donde él estaba, dice Juan 1:36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. De manera que una de las funciones del Señor Jesucristo, una de las razones de la venida del Señor Jesucristo es que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que Dios había establecido de antemano que iba a levantar para ser sacrificado por usted y por mí. Ese es el cordero del cual Abraham le habló a su hijo Isaac, el cordero de Dios, el cordero que Dios iba a proveer para el holocausto. Y bueno, espero que nos esté quedando bien claro de que por medio de Jesucristo, de ese cordero que Dios se proveyó, pues entonces nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Usted va a encontrar en la Biblia que mientras no había llegado el tiempo de que fuese el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, eh, pues no hubo forma ni manera de que alguien le quitara la vida al Señor Jesucristo. Desde niño lo persiguieron, quisieron matarlo, en cierta oportunidad lo iban a apedrear y dice que pasó por en medio de ellos y no le hizo nada. Querían matarlo, pero no había llegado el momento para que él fuese sacrificado como Dios había establecido que iba a acontecer. Durante todo este tiempo él estuvo bajo el amparo de Dios. Dios lo protegió. Dios no permitió que le hicieran daño. El mismo Señor Jesucristo, cuando iban a prenderlo, la Biblia dice que él le dijo a Pedro, que acaso no crees que puedo yo pedirle a Dios
11 legiones de ángeles para que me protejan. O cuando estando en la cruz ya llegó la hora de la muerte, usted consigue que el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me has desamparado? Y quiero hacer acá una observación porque desamparar y abandonar no es lo mismo. Y hay mucha gente que le encanta decir abandonar. Es que Dios abandonó al Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. No, Dios no abandonó al Señor Jesucristo. Dios le quitó el amparo, la protección. Si Dios no hubiese quitado el amparo del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no hubiese muerto, porque estaba protegido por Dios para que ningún mal le tocase, como dice el libro de los Salmos. Entonces, en ambos casos podemos ver que el Señor Jesucristo tenía una protección que venía de parte de Dios y esa protección estuvo con él mientras no había llegado la hora para él ser sacrificado en la cruz del Calvario. Para poder nosotros ser salvos era necesario que el Señor Jesucristo muriese, pero no de cualquier muerte. Su muerte debía incluir derramamiento de sangre, pues eso es lo que demanda todo sacrificio de un cordero, que la sangre sea derramada. Y si nosotros comparamos la muerte del Señor Jesucristo con los héroes que el mundo se inventa, con las fantasías del ser humano, donde los héroes matan a los malos y el héroe permanece vivo, a veces queda todo golpeado, pero el héroe no se muere. En el caso de el Señor Jesucristo, Dios estableció que para que el Señor Jesucristo pudiese salvarnos a nosotros, para que pudiese ser la salvación de Jehová, el Señor Jesucristo debía gustar la muerte. Mire qué diferencia tan tremenda. Debía pasar por la muerte para poder salvarnos a nosotros. El libro de Hebreos capítulo 2 versículo 9. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vuelvo y lo leo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Esa muerte es parte del sacrificio, es parte de la ofrenda que fue presentada ante Dios para el perdón de nuestros pecados. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados. Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo somos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha, ¿cuántas veces? Una vez para siempre. Una vez para siempre. Tanto el cuerpo como la sangre del Señor Jesucristo fueron presentados en el lugar santísimo. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio por los pecados. Vuelvo y lo repito, ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. De manera que en este tiempo, usted y yo, pues no necesitamos volver a crucificar al Señor Jesucristo, tampoco necesitamos hacer sacrificios de animales. Nosotros lo que tenemos que hacer es creerle a Dios. Dios estableció que Él aceptó la ofrenda del Señor Jesucristo para el perdón del pecado de la humanidad, para que todo aquel que se arrepiente de sus pecados, que se aparta de sus malos caminos y se convierte
al reino de la luz para hacer buenas obras, entonces nos podamos o pueda ser perdonado de sus pecados. Entienda, por favor, es Dios quien nos perdona. Vuelvo a repetir, es Dios quien nos perdona, gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Y somos salvos de la ira que vendrá sobre aquellos que rechazan la provisión de Dios, lo que Dios ha provisto. Si alguien rechaza lo que Dios ha provisto, entonces sobre él va a venir la ira de Dios. El libro de Romanos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Libro de Romanos 5, 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo que ocurrió fue que Dios nos absolvió, nos perdonó, pasó por alto las ofensas, nos condona la deuda, no nos toma en cuenta los pecados pasados. Y esto tenemos que entenderlo, porque no es que lo que habíamos hecho no era malo, no, sí era malo, pero Dios decidió no tomarnos en cuenta esos pecados. ¿Ok? Y algo más que tenemos que saber es que los pecados que se nos son perdonados son todos aquellos que hayamos hecho hasta el momento en que nos arrepentimos. Los pecados anteriores. Si usted se arrepintió hoy y Dios le perdonó hoy sus pecados, pero resulta que en la tarde del día de hoy usted comete un pecado, por ese nuevo pecado usted tiene que arrepentirse, porque ese no entró en la cuenta anterior. Usted debe arrepentirse por el pecado nuevo. No es que ahora yo estoy en Cristo y puedo vivir como me dé la gana y ya todos esos pecados que yo pueda cometer ya están perdonados. No, así no funciona. Por eso la Biblia dice: abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. ¿Cuándo? Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. De manera que los que están perdonados son los que ya había cometido y por los que pidió perdón. ¿Ok? Entonces, si después de eso, de haber sido perdonado, pecamos voluntariamente, entonces nos toca volver a pedir perdón por esta nueva falta que hemos cometido. Y también quiero aclarar que lo que Dios nos perdona es los pecados que nosotros hayamos hecho, no los pecados de Adán, ni los pecados de otra persona. Ay, Señor, yo me arrepiento por los pecados que el hermano fulano cometió. No, si el hermano fulano no se arrepiente, él no va a ser perdonado. Dios me perdona por los pecados que yo cometa. No me perdona por los pecados de Adán. Adán experimentó las consecuencias por sus malas decisiones, experimentó las consecuencias por su pecado. Incluso la tierra fue maldita. Dios maldijo la tierra por causa del pecado de Adán, fue sometida a vanidad y a corrupción por causa del pecado de Adán, por la desobediencia de Adán. Si Adán no se arrepintió por su desobediencia, entonces a él le va a tocar enfrentar las consecuencias de su pecado, como se le dijo: el día que comieres del árbol, ciertamente morirás. No fue una acción, una opción. Se le dijo: ciertamente morirás el día que comieres del árbol. Y eso pues será en el día del juicio.
si a partir de que Dios los vistió, él no se arrepintió y no vivió rectamente, sino que vivió perdidamente, entonces por esos pecados que haya cometido Adán, él va a ser juzgado por Dios, porque así está establecido que la paga del pecado es muerte. Y esto lo digo porque cuando usted lee el libro de Hebreos capítulo 11, usted no consigue a Adán nombrado allí como uno de los hombres de fe. Usted consigue a Abel, que murió a manos de su hermano Caín, pero usted no consigue a Adán en el libro de Hebreos capítulo 11. No aparece como los hombres de fe. Y lamentablemente nosotros estamos padeciendo las consecuencias de la maldición de la tierra, ¿verdad? Experimentamos todas las cosas que pues se producen en la tierra a raíz de la desobediencia de Adán, pero por los pecados que cometió Adán, él tiene que arrepentirse o haberse arrepentido delante de Dios. Incluso el sacrificio donde Dios tomó la piel de esos animales para cubrir la desnudez de, de Adán y Eva, pues ese sacrificio era, pues, mm, eh, fue hecho ese sacrificio por el pecado de Adán y Eva, porque si Adán y Eva no hubiesen pecado, esos animales no hubiesen muerto para poder cubrir con su piel la desnudez de Adán y Eva. ¿Ok? Esos animales murieron a consecuencia del pecado de Adán y Eva. Bueno, con Adán y Eva, recuerde que era la primera vez que pecaban, no había ningún ser humano que había pecado y no sabían qué hacer o qué debían hacer para que sus pecados fuesen perdonados. Y usted ve que Adán, en lugar de salir corriendo a arrepentirse, lo que hizo fue echarle la culpa a su compañera, la mujer que me diste por compañera. Ahora, de Adán pudiésemos quizás tolerarlo, pero usted y yo sabemos cómo arreglar las cuentas con Dios. Deje de estar echándole la culpa a su compañera. Usted comete una falta y no es que fue que mi esposa, no, fue que mi esposo. Deje de estar echándole la culpa a su compañera. Arrepiéntase de la falta que ha cometido y no haga lo que hizo Adán. A Adán, vuelvo, insisto, se lo pudiésemos pasar porque ellos no sabían qué hacer. La culpa por el pecado los llevó fue a esconderse y no a pedir perdón. Hoy nosotros sabemos que hay que pedir perdón, que hay que arrepentirse de los pecados, pero Adán no lo sabía. Fue después que se sacrificaron estos animales para cubrir la desnudez de ambos, que se marca el camino para ofrecer sacrificios por los pecados, aquellos pecados que cometiesen cualquier ser humano mientras venía el Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Luego, el pecado, después de Adán y Eva, el pecado, dice la Biblia, que reinó en el mundo, porque los seres humanos se han vendido a hacer lo malo. Los seres humanos se han vendido a hacer lo malo. Caín pecó, entiéndame, no porque su papá pecó, sino porque él decidió pecar. Él cometió un pecado y el pecado que cometió no fue a la manera del de su papá. El pecado que cometió Caín fue a su propia manera. Dice el libro de Romanos capítulo 5 versículo 14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjese que acá hace el énfasis, dice, en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. De manera que los pecados fueron multiplicándose y diversificándose, ya no fueron como el pecado de Adán. Por eso le dije, el pecado de Caín no fue el pecado de Adán. Caín le quitó la vida a su hermano Abel. Hubo violencia en Caín
y ese pecado fue diferente al de su papá. Claro, hubo gente que replicó el pecado de Caín. Claro que sí. Claro que sí, la Biblia dice que la tierra se llenó de violencia. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aunque podían hacer bien, dice, de continuo solamente el mal. Y el mismo capítulo 6 de Génesis, pero el versículo 11 y 12 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta tierra corrompida, esta gente llena de violencia y que sus caminos eran alejados de Dios, no estaban repitiendo el mismo pecado de Adán, sino que pecaron diferente a los pecados que había cometido Adán. Entonces, cuando Dios nos perdona los pecados que nosotros hemos cometido, no el pecado de Adán. El pecado de Adán lo tiene que arreglar Adán. Él dará cuenta a Dios por sus pecados y nosotros tenemos que resolver los pecados que hemos cometido. Nosotros tenemos también que entender bien claro, es que Dios en persona, cuando se hizo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Dios no estaba metido en persona dentro de Jesucristo para poder perdonarnos. No, eso no fue lo que ocurrió. Si Dios hubiese estado metido dentro de Jesucristo para poder perdonarnos, entonces por demás entró el Señor Jesucristo allá con su propia ofrenda ante Dios en el lugar santísimo. Entró en vano el Señor Jesucristo allá con su sangre ante Dios en el trono celestial, allá en el lugar santísimo. Y la Biblia dice que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de un cordero, al ser aceptada esa sangre por Dios, entonces se concedía el perdón de los pecados para esa persona. Entonces, el perdón de nuestros pecados no se dio acá en la tierra. Aunque se derramó la sangre acá en la tierra y aunque murió el Señor Jesucristo acá en la tierra, el perdón de nuestros pecados se dio allá en el cielo. Dios perdonó los pecados porque aceptó la ofrenda que es Cristo y que fue sacrificada por nosotros. Esa ofrenda fue presentada allá en los cielos, en el lugar santísimo, delante del Dios Todopoderoso. Dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 24 al 26. Hebreos 9, 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Y debo recordarles que cuando el Señor Jesucristo murió, había un santuario aquí en la tierra y que tenía esa división entre lugar santo y lugar santísimo, y que al momento que el Señor Jesucristo murió, ese velo se rasgó de arriba a abajo, mostrando que había ahora entrada libre al lugar santísimo. En ese santuario no entró el Señor Jesucristo, sino que dice la Biblia que entró en los mismos cielos. Vuelvo y leo, porque no entró Jesucristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, mire, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, pues, podemos ver que el Señor Jesucristo se presentó ante Dios, ¿verdad? Como ofrenda
para que los pecados pudiesen ser perdonados. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra. Cristo ofreciendo una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De manera que nosotros somos salvos por el sacrificio en la cruz del Calvario, por la sangre de Jesucristo que fue derramada para remisión de nuestros pecados. Y este sacrificio fue aceptado por Dios allá en los cielos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acepta o aceptar lo que Dios ha establecido y entonces seremos salvos. Eso es lo que nos toca a nosotros, aceptar lo que Dios ha establecido y entonces nosotros seremos salvos. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, donde empezamos. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesucristo es la salvación de Dios para nuestras almas. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por el regalo de Dios. Bástenos aceptar el regalo de Dios. Bástenos aceptar lo que Dios ha provisto. Bástenos aceptar lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. No tenemos que ponernos a inventar, no tenemos que ponernos a agregar nada. Acepta lo que Dios está ofreciendo y serás salvo. Vamos a orar. Soberano Señor, Dios altísimo, te damos gracias porque tú muestras, Señor, tu bondad, tu benevolencia para con cada uno de nosotros.